Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a explicarles un poco de nuestro proyecto de laboratorio número 1, web de manera presencial. Somos el grupo número 40 de la teoría 2.05. Los integrantes del grupo son Rodrigo Baltasar, yo como el grupo José Herrada y Franklin Caqui. Para este trabajo hemos realizado una experiencia acerca del teorema de hidrógeno y energía cinética a través de un sistema que se nos asignó de masa carrito polea, en el cual hemos obtenido datos y emisiones reales de dicha experiencia y nos propusimos cumplir con los siguientes objetivos. El objetivo general del trabajo es demostrar el cumplimiento del teorema de hidrógeno y cambio de energía cinética con el sistema asignado, y los objetivos específicos son determinar las fuerzas que realiza el trabajo en el sistema asignado, analizar las gráficas de disposición angular, velocidad angular, aceleración angular, energía cinética y trabajo neto, cada una con respecto al tiempo, y calcular los ítems solicitados en las preguntas que se presentarán a continuación. El procedimiento del trabajo fue el siguiente. Primero observamos y experimentamos con el sistema dinámico que se nos asignó. Obtuvimos los datos del sistema con el software Logger Pro gracias a un sensor rotacional. Analizamos las gráficas de ángulo versus tiempo, velocidad angular versus tiempo y aceleración angular versus tiempo. Y finalmente medimos y recopilamos las masas y dimensiones de cada uno de los sistemas. Ahora, del Logger Pro obtuvimos los siguientes gráficos. El gráfico de ángulo versus tiempo es el siguiente. Como ve, entre 0 y aproximadamente 1,8 aumenta un punto máximo. Y cada vez que va bajando, no llega al punto mínimo que sería 0.x, pero sí que va descendiendo conforme pasa el tiempo. Después, el gráfico de velocidad angular versus tiempo, podemos observar que en su primer periodo llega a su punto máximo y justamente al bajar su punto máximo también llega a su punto mínimo. Y los siguientes periodos que transcurren son una dimensión menor a la que se presentó primero. Y como podemos observar, la velocidad inicia en un máximo mínimo y termina disminuyéndose, casi desvaneciéndose. Finalmente, el gráfico de aceleración angular versus tiempo es el siguiente y podemos observar cómo su punto máximo es antes del 2, aproximadamente 1,85, y su punto mínimo también sería 1,7. Continuamos con la presentación de los datos. Nuestros datos obtenidos vamos a utilizar nuestros cálculos desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1.15 segundos. Por ejemplo, aquí tenemos nuestros datos y nuestro gráfico de ángulo versus tiempo. Aquí tenemos el tiempo a la izquierda y nuestros ángulos en radianes. Y esta gráfica ha sido extraída del Excel. Aquí tenemos nuestra gráfica de velocidad angular versus tiempo. Esta es una gráfica muy importante que vamos a utilizarla para sacar el trabajo neto y el cambio de energía cinética también. Así que esta es, digamos, nuestra gráfica más importante y de que vamos a utilizar nuestros datos. También ha sido elaborada en Excel. Y esta, por último, esta es nuestra tabla de aceleración angular versus tiempo. Y todas estas tres tablas hemos extraído datos desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1.15 segundos para nuestros cálculos. Cuestionario general. Pregunta número 1. ¿Qué cambia el estado de energía de los elementos del sistema? Por teoría sabemos que el trabajo es el que ocasiona mayormente el cambio de energía en los elementos, objetos o sistemas. Entonces, basado en la teoría, podemos saber que el trabajo que realiza el peso de la masa asignada, el poder móvil que importa masa, ocasiona el cambio de sistema para el sistema asignado. A su vez, sabemos que al comenzar el movimiento, cuando la carreta empieza a avanzar, el peso de estos tres ocasiona que la cuerda haga girar el disco de inercia de la cola fija, lo cual hace que la cuerda tenga una fuerza de tensión que a su vez es su fuerza de trabajo. Ahora, en resumen, podemos decir que dejar caer los elementos mencionados al inicio es lo que ocasiona el cambio de energía en el sistema asignado. Buenas tardes, soy Giacomo Ciolupo y esta es la pregunta 2 del DSL del carrito. En la parte superior tenemos una fuerza de tensión aplicada sobre el carrito mediante una cuerda. En la parte del centro tenemos el peso del carrito y en las llantas tenemos dos normales que son proporcionales al peso del carrito. ¿Qué fuerzas generan trabajo? La única fuerza que aquí genera trabajo es la tensión de la cuerda. ¿Cómo podemos saber esto? Porque trabajo es igual a fuerza por distancia por coseno de la dirección del desplazamiento y la dirección de la fuerza aplicada. Si la fuerza aplicada es perpendicular al desplazamiento, tendríamos que su trabajo sería cero, porque el coseno viene a ser un ángulo perpendicular al desplazamiento. Entonces, nos saldría cero. Si fuera 90 o 270, saldría cero. En cambio, si el coseno no es perpendicular, saldría diferente a cero, por lo cual vendría a ser o a favor o en contra del desplazamiento. Entonces, ahí sí habría trabajo. Aquí tenemos la pregunta 3, el DSL, la polla fija y el disco de inercia. Aquí podemos observar un T2, una tensión 2, apuntando hacia la izquierda. Aquí observamos el peso de la propia polea. Aquí observamos la tensión 1, apuntando hacia abajo. Y aquí observamos una fuerza de reacción, que debe ser proporcional al peso y a la tensión 1 para soportarse la polea misma. ¿Qué fuerzas generan trabajo? Las fuerzas que aquí generan trabajo son la tensión 1 y la tensión 2. Y que podemos observar que la dirección del desplazamiento de las cuerdas vendría siendo en la misma dirección o en la contraria. Entonces, digamos que su coseno del ángulo no formaría cero. Entonces sí habría trabajo aquí. Pregunta 4, el DSL y la polea móvil. Aquí podemos observar una tensión 2 y una tensión 1. Y aquí podemos observar el peso que está cargando la propia polea por aquí. ¿Qué fuerzas generan trabajo? Las fuerzas que generan trabajo son el peso, la tensión 1 y la tensión 2, ya que podemos observar que ninguna de estas fuerzas son perpendiculares entre ellas. Entonces podemos apreciar que todas estas fuerzas están haciendo un trabajo. Hola, me llamo Franklin y el día de hoy les voy a explicar básicamente sobre cómo respondió a la pregunta 5 que me dice genera la gráfica de cambio de energía cinética del carrito respecto al tiempo. Para ello lo que tenemos que tomar en cuenta son los datos tomados en el laboratorio y para este caso vamos a considerar la masa del carrito que es aproximadamente 1,0194
kilos por el radio, en este caso, también que vendría a ser 0,02603 metros. La fórmula que hemos usado está relacionado a la energía cinética solamente de, para este caso, traslación, puesto que no hay rotación en el carrito, ¿no? Entonces, la fórmula general vendría a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. De esa forma hemos calculado la energía cinética para cada instante de tiempo. Ahora, la pregunta nos dice que generemos la gráfica de la variación de esa energía cinética respecto al tiempo, para que de esa manera nosotros obtengamos la variación de energía cinética en distintos tiempos. Ahora, nuestra gráfica está modelada por una función exponencial, donde nosotros podemos reemplazar el tiempo y de esa forma vamos a obtener la energía cinética. Respecto a la pregunta 6. La pregunta 6 nos dice generar la gráfica de cambio de energía cinética de la polea fija y del disco de inercia. Entonces, para esto también hemos hecho lo mismo, pero ya para este caso hemos aplicado energía cinética de rotación, ya no de traslación. Pues la polea no se traslada, ¿no? Solamente está en la misma posición y pues está rotando para cada instante de tiempo. La fórmula que se ha usado es energía cinética 1 medio por el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, que tenemos como dato de las horas realizadas en el laboratorio. También tenemos que tener en cuenta que hemos considerado el disco de inercia como un pequeño cilindro hueco y por ende el momento de inercia de ese pequeño cilindro vendría a ser 1 medio de la masa por su radio al cuadrado. Los datos, ya sabemos, los obtenemos de las mediciones hechas en el laboratorio que está presente en nuestra hoja de cálculo. Ahora, respecto a la pregunta 7, que nos dice generar la gráfica de cambio de energía cinética de la polea móvil, portapesa y pesas, pues básicamente hemos aplicado la misma, ¿no? Para este caso no hay energía cinética de rotación, solamente hay energía cinética de traslación, así que hemos aplicado la fórmula de 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Aplicamos el mismo procedimiento que en las preguntas anteriores y calculamos la variación de energía cinética. Como podemos ver, en esta gráfica, la energía cinética de sus tiempos también está modelada mediante una función cuadrática. Ahora, la energía cinética de la polea móvil, como les he dicho, solamente hay pues rotación. Para este caso, la velocidad angular de la polea móvil será igual a la velocidad angular por el radio, ¿no? Para poder calcular solamente la velocidad. Respecto a la pregunta 8, que nos pide hallar generar la gráfica de trabajo neto del sistema, pues lo que hemos hecho solamente es sumar los cambios de energía cinética de los ítems anteriores, tanto del 5, 6, 7. Ahora, la pregunta 9 nos dice modelar las gráficas del cambio de energía cinética de todos los elementos con respecto al tiempo. Y pues acá tenemos la energía cinética del carrito versus tiempo, la energía cinética versus el tiempo de la polea fija. Acá tenemos la energía cinética de la polea móvil versus el tiempo, la energía cinética del portapesos versus el tiempo, la energía cinética de la polea móvil versus tiempo y la energía cinética del disco de inercia versus el tiempo. Como pueden ver, para cada uno de los elementos, la función que se escribe es una función cuadrática. Pregunta número 10. De lo acontecido anteriormente, podemos destacar la gráfica del trabajo neto, que no deja la ecuación que se evidencia acá, y una gráfica que es potencialmente una función cuadrática o también una polinomial de segundo grado. Como dice acá, podemos observar que la ecuación del trabajo neto del sistema es la siguiente y que esta función solo cabe cuando el tiempo está en el periodo entre 0 y 1 segundos. De lo anterior, vamos a destacar la ecuación del trabajo neto por todo el tiempo y para el pronto entonces nos piden reemplazar el trabajo neto cuando sea el tiempo en 10 segundos. Entonces ocasionamos el cambio y obtenemos el resultado aproximadamente 24,29 joules. Continuando con el cuestionario específico, el ítem 1 nos dice: ¿qué cambio de energía cinética tendrá el carrito cuando tenga una velocidad de 10 metros por segundo? Para este ítem consideraremos que la energía cinética del carrito es dependiente de su velocidad. En este caso se tiene que la energía cinética del carrito, cuando su velocidad es 0, va a ser de 0,0151 joules, y no 0, porque esta fue la información que nos ofreció el Excel. Es muy cercano a 0. Y la energía cinética del carrito cuando su velocidad sea de 10 metros por segundo va a ser calculado por la fórmula, que sería 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado, lo cual nos da una energía cinética de 50,97 joules. Entonces, para lo que nos piden, que sería el cambio de energía cinética, en este caso la energía final será cuando el carrito tenga la velocidad de 10 metros por segundo y la inicial cuando tenga 0 metros por segundo. Efectuando la resta nos da que el cambio de energía cinética sería 50,9549 joules. Para el segundo ítem, nos dice: ¿qué porcentaje de cambio de energía cinética se da en la polea móvil con respecto al total? Entonces, con la información que nos brindó el Excel, tenemos que el cambio de energía cinética de la polea móvil es de 0,0022 joules aproximadamente, y el cambio de energía cinética total, o sea, del sistema, es de 0,4478 joules aproximadamente también. Y luego, mediante factor de conversión, determinamos el porcentaje requerido, que sería el cambio de energía en la polea móvil, cuánto representa el total. En este caso nos da que es 0,498%, aproximadamente es 0,5%. Comparando ambos cambios de energía cinética total del sistema, por el lado izquierdo, la medición total que nos dio, que es 0,4468 joules,
Y por el lado derecho, la energía cinética total menos el cambio de energía cinética de la polea móvil, para ver si existe una diferencia entre ambos casos. Se tiene en el segundo caso, que es 0,4456 joules. Comparando ambos resultados, se tiene que hasta el tercer decimal hay una diferencia. En este caso, si se quisiera usar esa cantidad de decimales, o mejor dicho, 4 cifras significativas, sí sería conveniente considerar este cambio de la energía cinética de la polea móvil, ya que sí representa un valor importante, un valor considerable que, si se desprecia, se perderían cifras significativas. Bien, en el tercer ítem nos piden que ejemplifiquemos la ecuación de el trabajo neto de un sistema con fuerzas variables. Para esto presentaremos un modelo de una masa con dos resortes. En esta imagen se tiene que en el nivel superior hay dos resortes sobre una superficie. Estos resortes están en su posición original o inicial, sin deformaciones ni elongaciones. En el nivel inferior, en el segundo, del medio, se ve que los dos resortes han sido unidos a una masita. Esto hizo que el resorte de la izquierda, el resorte 1, se deformase o estirase una distancia C1, mientras que el resorte 2 se estiró una distancia S2. Después, en el tercer nivel, se ve que la masa inició su desplazamiento. Esto puede ser con una fuerza externa cualquiera. Esto hizo que el resorte 1 se estire una distancia X más S1, mientras que el resorte 2 se comprimió una distancia X más S2, siendo X la representación de la posición instantánea respecto al origen de coordenadas, que se ubica en el medio aproximadamente, aunque la imagen no es tan precisa. En vista de que estamos analizando resortes, lo ideal sería emplear la ley de Hooke, lo cual dice que la fuerza, dependiente de X, es igual a K por X. X siendo la deformación del resorte, también podría representar la posición instantánea desde el origen de coordenadas. Entonces, para el DCL de la masa en movimiento, se tiene que hay una fuerza F1 del resorte que estira para la izquierda, que en términos de X sería K1 por X más S1. Y hay una fuerza F2 que también tira para la izquierda, que valdría K2 por X menos S2 en términos de X. Se omiten el peso y la normal porque no actúan en la línea de desplazamiento. Por lo tanto, tenemos las siguientes fuerzas variables. Después, para continuar con la explicación, la manera de calcular el trabajo de cada fuerza sería mediante la fórmula fuerza por distancia por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El que genere la dirección de la fuerza y la línea de desplazamiento, distancia recorrida. En este caso, como son paralelas, el ángulo que generan es 0 y el coseno de 0 sería 1. En este caso, para teta o para alfa, el coseno de cada uno sería 1. También se puede expresar la distancia en términos de x, que sería más conveniente para este caso. También, debido a que las fuerzas son variables, lo más ideal, la manera más óptima de resolver o calcular esto sería de algún modo sacar un diferencial de x, un diferencial de distancia, después generaría un diferencial de el trabajo, ya sea en la fuerza F1 o F2. Después, integrando en ambos lados las dos ecuaciones que tenemos, nos daría que cada uno es igual a la integral de la fuerza por el diferencial de x es igual a el trabajo. Finalmente, se calcula el trabajo neto, que sería la fuerza de F1 por diferencial de x, sin integrado, que sería en definitiva la suma de ambas integrales. Nos termina dando al final, en la última línea de la resolución, esa expresión, esa es la ecuación que tendríamos, la suma de dos integrales para fuerzas variables en el tiempo y en la distancia que se tome. Pues, para el ítem número 4, nos piden la gráfica del cambio de energía cinética del carrito para un sistema donde la masa asignada es el triple. En esta gráfica se va a considerar que la masa es la siguiente, y bueno, el Excel nos botó la siguiente gráfica. Observaciones finales. Primero, verificamos que el trabajo neto obtenido a partir de la gráfica será aproximado al que calculamos del teorema de trabajo neto y el cambio de energía cinética. A su vez, realizamos varias veces las pruebas para evitar tener errores experimentales. Las conclusiones finales son las siguientes. Demostramos el cumplimiento del teorema de trabajo neto y energía cinética aplicándolo al sistema asignado de masa, carrito y polea. Analizamos los datos obtenidos de cada una de las gráficas para calcular los ítems propuestos. Además, calculamos el cambio de energía cinética de cada elemento del sistema y el trabajo neto del sistema de masa, carrito o polea, que se puede entender como el trabajo neto es igual a la diferencia o cambio de energía cinética total, que es igual a aproximadamente 0,45 joules.